Qué bendición estar con ustedes hoy compartiendo la palabra de Dios. Les saludo muy amorosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y doy gracias al Señor por esta oportunidad de poder estar conectados con ustedes a través de toda esta plataforma. Gracias a Dios que la palabra del Señor no se quedó encerrada, sino que hoy podemos llegar a tantos lugares transmitiendo a través de todos estos medios que han sido de enorme bendición. Quiero agradecer muy especialmente a Pastora Isabel de Malambo. Gracias por su aprecio, por su amor, por su honra. Desafortunadamente toda esta pandemia no permitió que celebráramos el congreso que estaba planeado, pero esperamos que para el año entrante el Señor nos tenga un tiempo muy, pero muy especial. Vamos a estar hablando acerca de la adoración en familia, acerca de cómo podemos adorar a Dios en familia. Y quiero que me acompañen al capítulo 22 del libro de Génesis y quiero que miremos este mensaje que lo he llamado adoración. Capítulo 22 de Génesis, un pasaje muy conocido. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y puso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice: en el monte de Jehová será provisto. Padre, te damos gracias hoy porque podemos venir a tu presencia y venir a tu palabra, esperando, Señor, que esta palabra realmente penetre a nuestro corazón y produzca cambios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hijos. Y Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos unja
tanto a mi vida para poder presentar como tú quieres esta palabra y a la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, para poder llevar la esencia de lo que tú quieres transmitirnos. Señor, te damos toda la gloria hoy y te damos toda la honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, Señor. Este es un pasaje maravilloso. Es un pasaje precisamente que nos habla de la esencia de la adoración. Y me gusta mucho porque aquí se habla de un padre y se habla de un hijo llegando a una dimensión de adoración excelente, un alto nivel de adoración. Nosotros estamos familiarizados con la palabra adoración y muchísima de la gente del pueblo de Dios lo usa en el contexto de los equipos de adoración y de alabanza que nos dirigen en nuestros servicios. Y es hermoso porque obviamente se le llama salmista, se le llama adoradores, pero nuestra conexión está como aquello de que nos guíen a la adoración, de los instrumentos, de las hermosas voces que Dios ha regalado a cada una de las iglesias. Y eso es parte de una adoración. Pero hoy vamos realmente a entender, como familias que somos, lo que es la verdadera esencia de la adoración. ¿Cuáles son los elementos que componen esa adoración? Para poderlos aplicar en casa, no necesitas tocar un instrumento, no necesitas tener una voz de tenor, de barítono, una voz excelente, no. Vamos a entender la esencia de la adoración. Permítame dar algunas definiciones sobre adoración. Dice un libro que tiene que ver con alabanza y adoración, que adoración es una dimensión del espíritu. Y yo creo que esto es verdad. Otra definición es que adoración es un derramamiento de un alma en reposo en la presencia de Dios. Otra definición es que adoración es la ocupación del corazón, no con sus necesidades, ni siquiera con sus beneficios, sino con Dios mismo. Esta es de las mejores definiciones de adoración que a mí me encanta, porque cuando nosotros oramos estamos llevando nuestra necesidad a Dios. La alabanza es una acción de gracias, de exaltación a Dios por los favores recibidos. Por eso esta definición dice que es la ocupación de mi corazón, de tu corazón, no con nuestras necesidades, oración, no con realmente los beneficios o las bendiciones concedidas, que es alabanza y gratitud, sino con Dios mismo. Es el encuentro de un corazón con el corazón de Dios. Es mi espíritu conectado con Dios. Otra definición, adoración está vinculada a la dignidad, porque consiste en la atribución de dignidad a uno que es digno de recibirla, que es Dios, el único. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, nos presenta facetas de esta adoración. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 5 dice: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y usted ve que Apocalipsis tiene cuadros preciosos de adoración. De hecho, el libro se cierra con una adoración extrema, donde estaremos todas las tribus, todas las lenguas, todos nosotros los redimidos del Cordero adorando. Así es que nuestro tiempo en la tierra, nuestra adoración en la tierra es una preparación para la adoración en el cielo. Ahora, por primera vez, aquí en este pasaje y por primera vez en la Biblia se menciona la palabra adoración, y es cuando
el versículo 4 y 5 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, el lugar que Dios le había dicho dónde debería ofrecer el holocausto. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, sus dos sirvientes. Y luego dice, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y esto es lo que en teología se llama la ley de la primera mención. ¿Qué es lo que dice la ley de la primera mención en la Biblia? Que la primera mención de una palabra en la Biblia va a determinar realmente su significado, su esencia a lo largo de toda la extensión de las Escrituras. Por eso es tan importante la primera mención, verla en qué contexto se da, porque eso va a determinar la esencia de su significado a través de toda la palabra de Dios. Y la primera mención de adoración aquí nos revela un profundo significado espiritual. Es toda una guía para aprender realmente cómo fuimos creados para adorarle. Qué hermoso que en casa, con nuestros hijos, con nuestros nietos, esposo y esposa, sí, levantemos oraciones, pidamos por nuestras necesidades, demos gracias a Dios por los alimentos, pero qué bueno es que podamos como familia llegar a la verdadera esencia de la adoración. Y yo quiero que miremos este pasaje, lo escudriñemos paso a paso a la luz de la revelación del Espíritu Santo y vamos a mirar realmente lo que es la esencia de la adoración. Vamos a mirar puntos específicos que nos van a dimensionar esta es preciosa expresión de adoración. Lo vamos a entender, lo vamos a vivir, lo vamos a dar a nuestro Dios. Y qué lindo que lo podamos aprender aquí en casa, con nuestros hijos, con nuestra familia. Que nuestra familia, no esperemos ir a adorar a la iglesia. Nuestra casa se debe convertir en un templo de adoración al Señor continuamente. Y voy a trabajar varios puntos. Número 1, la adoración verdadera se halla basada, escuche bien esto y anótelo, se halla basada en una revelación de Dios. El versículo 1 y 2 del capítulo 22 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y respondió Abraham, heme aquí. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, cuando usted mira la vida de Abraham es de mucha enseñanza para nosotros. Se le conoce como el padre de la fe. Se le conoce como un hombre realmente que Dios lo levanta para ser también el padre de la nación de Israel. Qué hermoso. Pero me gusta cuando Santiago en el capítulo 2, versículo 23, le da otro título, aún mayor a padre de la fe, aún mayor al padre de la nación de Israel. Y es que él llegó a obtener el título más hermoso, el amigo de Dios. En el versículo 23 del capítulo 2 de Santiago dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado el amigo de Dios. Cuando Josafat, el gran rey del reino del sur, sufrió el ataque, recibió la noticia de que venía todo un ejército de varios reyes para atentar contra él y atentar contra la nación que él gobernaba. Ustedes recuerdan en Segunda de Crónicas, el capítulo 20, él dice que ante eso tuvo temor, pero que lo primero que hizo
fue arrodillarse y orar y convocar a todo el pueblo. Y cuando los convocó, él levantó un clamor, una oración intercesora hermosísima. Y dentro de esa oración intercesora sucede algo muy bonito. Mire cómo él también habla de que Abraham era el amigo de Dios. Y en esa oración él dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? ¡Wow! ¡Qué lindo! Dice Josafat, cantidad de años, cientos de años más adelante, después de Abraham, él recuerda: Abraham era tu amigo para siempre. Había una relación de amistad, y un amigo es alguien a quien tú le confías todo, a quien tú le entregas todos puedes confiarle absolutamente todo. Y Abraham tenía una relación así con Dios. Y la verdadera adoración está basada en el conocimiento de Dios. Abraham conocía su voz. Mire, aquí en el versículo 1, después de estas cosas, viene una prueba para Abraham. ¿Y qué es la prueba? Dios le habla y dice: Abraham. Y él responde: heme aquí. Cuando usted va al capítulo 18, versículo 1 de Génesis, dice: después de esto se le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y dice que Abraham alzó sus ojos y miró a tres varones. Es una teofanía, era la Trinidad que venía a él. Y inmediatamente lo adoró. Él sabía que era Dios. Pero lo que me gusta es que Dios llegó a Abraham sin avisarle. No le mandó un WhatsApp, no le mandó un correo electrónico, no le hizo una llamada: voy a ir a visitarte, ¿puedo irte a visitar? No, un amigo nunca pide permiso. Un amigo del corazón llega a la hora que sea. Y tú, como amigo, como amiga, no importa cómo esté tu casa, no tienes que realmente hacer hipócrita. No, un amigo llega, y si tu casa está desordenada, no importa. No importa, esa es la verdadera amistad. Y Dios, en el capítulo 18 de Génesis, él le habla a Abraham, y es cuando le anuncia que Sara va a tener un hijo el año que viene, y cuando le anuncia la destrucción de Sodoma. Y por eso Dios ahí dice: le encubriré yo algo a Abraham, habiendo de ser mi hijo. Abraham conocía al Señor. Abraham lo conoció como el Elohim, lo conoció como Jireh, el que provee, lo conoció como el Todopoderoso, el Shaddai. Muchos nombres le fueron revelados a Abraham, y en esa revelación él llegó a amar profundamente a Dios. Tenía una relación profunda. Para adorar a Dios necesitamos conocerlo. No podemos adorar lo que no conocemos. Es por eso tan importante que enseñemos a nuestros hijos a conocer a Dios. Y no son los maestros de escuela dominical, de los jóvenes y de los niños en la iglesia. No es tu pastor, soy yo como mamá. Eres tú como papá. Qué tremendo, ¿cierto? No podemos adorar lo que no conocemos. Juan capítulo 4, versículo 22. En la pregunta que le hizo la samaritana: Señor, nuestros padres dicen que es en este monte y los judíos dicen que es en otro monte, ¿dónde es que se debe adorar? Y el Señor le responde: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la verdadera adoración está basada en el conocimiento de ese Dios. En medida que más lo conocemos, más lo adoramos, y transmitimos ese conocimiento a nuestros hijos. No, por eso se habla el Dios de Abraham, y luego se dice el Dios de Isaac, y luego se dice el Dios de Jacob, porque Abraham fue el primero en conocerlo, pero le transmitió ese conocimiento a sus generaciones. Posteriormente usted ve en Génesis 26 que Isaac levanta un altar, adora, había aprendido de su padre. Más adelante usted ve a Jacob ofreciendo aún una piedra y derramando aceite, y luego levantó un altar de regreso cuando ya volvía a casa, el Betel, el Dios de la casa de Dios. Qué importante es que nuestros hijos nos vean adorar.
Eso es supremamente importante. Entonces, número 1, la adoración se halla basada en una revelación de Dios. Número 2, la adoración se halla condicionada a la fe y a la obediencia a Dios. A la fe y a la obediencia a Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham ante lo que Dios le pidió? Ahora, permítame decirle, lo que Dios le estaba pidiendo no era fácil. Él le dice a Abraham, y él respondió, aquí estoy, le dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Mire las características, tu hijo, tu único Isaac, y a quien ama, ya había nacido su otro hijo Ismael, que no era la voluntad de Dios, por un error de Sara. Pero aquí Dios se asegura que no sea Ismael, tu único, el de la promesa, Isaac, a quien tú amas tanto. Y vas y lo ofreces, y luego le dice, en holocausto. Le dice en holocausto. Ahora ni siquiera le dijo sacrificio. El sacrificio era parcial. Cuando un israelita traía una oveja, traía un cordero, traía unas palomas, traía un animal a ofrecérselo a Dios, era realmente el sacrificio. Había una parte que se sacrificaba, otra parte que tomaba el sacerdote y otra parte que se le daba al oferente. Pero el holocausto era muerte total, era consumación total. De hecho, esto es un tipo, es una figura del sacrificio de Cristo años más adelante. Pero la adoración está condicionada a dos cosas, a fe y a obediencia. Es creerle a Dios y es obedecerle a Dios. La respuesta de Abraham, dice el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó la leña, el holocausto, y se levantó para ir en obediencia, para ir realmente al lugar que Dios le había designado. Ahora, quiero que sepan, no fue fácil, tuvo que ser una noche demasiado larga. Aquí nos presenta una petición y luego levantarse, pero tuvo que ser una noche eterna. El hecho de conocer a Dios, de amar a Dios y tener que entregarle su hijo amado, no era fácil. Entonces necesitamos entender eso. Fue una noche larga donde él tuvo que cuestionar muchas cosas, donde se preguntó, Señor, pero tú realmente me lo pediste, que era el hijo de la promesa, que a través de él vendría toda la descendencia. Señor, tú no quieres sacrificios humanos. Eso lo prohíbe. Señor, ¿cómo así? Y por fin, a la final, creo que concluyó sin dormir esa noche diciendo, Señor, yo no entiendo, pero te voy a obedecer. Yo no entiendo, pero te creo. Creo que aunque yo degolle mi hijo, creo que aunque lo quemen, tú lo levantarás o tú lo impedirás. Te creo a ti y te obedezco. Y por eso se levantó. Fue una obediencia instantánea. Tomó la leña, tomó los siervos, tomó todo. Por eso Hebreos se refiere a esta fe y a esta obediencia, porque la verdadera adoración está condicionada a fe y a obediencia. Y Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Entonces quiero que repitamos. La verdadera adoración está basada en el conocimiento de Dios. Y la verdadera adoración está basada en fe y en obediencia. Es por eso que nuestra vida tiene que estar determinada por una obediencia a Dios. Lo que Él ha dicho en esta palabra. Nos cuesta, morimos a nosotros. Pero cada obediencia usted puede entender que es un acto de adoración a Dios. Porque hay cosas que no queremos hacer, pero a causa de que Dios no las pide, yo muero a mí para agradarte a ti. No tiene que cantar, no tiene que hacer oraciones kilométricas, es simplemente, Señor, me cuesta, pero si tú lo pides,
yo te lo entrego. Su obediencia respondió a su fe. Número 3. La verdadera adoración involucra costo, involucra entrega, involucra rendición. Isaac era su adoración, era su posesión más querida. De hecho, cuando tú miras, Abraham se caracterizó por altares. Cuando él deja Ur y luego muere su padre en Harán, Génesis 11, Génesis 12 comienza con la promesa, pero Jehová había dicho a Abraham, deja tu tierra, tu casa, tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación, y ya conoces el resto. Y el versículo 4 de ese Génesis 12 dice, y tomó a Abraham a su mujer y a Lot su sobrino. Ahora, la primera vez se demoró porque se llevó a su padre. Dios no llamó a su papá, se llevó a su sobrino. Muere su padre y reinicia el llamado y se lleva a su sobrino. Porque para Abraham, Lot era como ese hijo que no había tenido. Era como ese hijo. Entonces, luego ya viene todo ese proceso. Y ahí en Génesis 12, él levanta 2 altares. Y luego en Génesis 13 levanta otro altar. Él era un hombre de altares. La gente sabía que él era un adorador. Él se caracterizó por tiendas y se caracterizó por altares. Altares hablan de adoración, tiendas hablan de peregrinaje. Él sabía que tenía que ir en obediencia a Dios. Y la verdadera adoración involucra costo, entrega, rendición. Isaac era su posesión más preciada. Y desde que nace Isaac, capítulo 21, hasta el capítulo 22, han pasado alrededor entre 17 y 20 años. Isaac no era un niño cuando él está llevándolo aquí en Génesis 22. La mayor parte de los comentaristas dicen que entre 17 a 20 años. MacArthur dice que 20 años. O sea, ya era un joven. Pero en ese tiempo Abraham no levantó ningún altar. Usted va a darse cuenta. Porque se dedicó a ese hijo. Y Dios quería que él entendiera que número 1 era Dios y número 2 era Isaac. Por eso le está pidiendo ese hijo. Hay cosas que Dios nos va a pedir, que nos costarán, pero a causa de que Él lo pide, tenemos que entregársela. La adoración tiene un precio, un costo. David conocía el precio, él era un adorador. Desde muchacho, cuidando las ovejas, él con su arpa, con su cayado, con su vara, en los desiertos, él adoraba a Dios. Y él entendía, David entendía que la verdadera adoración tiene un precio, tiene un costo. Es fácil alabar, es fácil orar. Adorar no, porque adorar viene de la quietud, adorar viene de estar allí en esa presencia. A veces la adoración no tiene que cantar, ni siquiera orar, es algo entre tú y Dios. Y David entendía, y cuando él pecó con el censo, que no le consultó a Dios, que vino el juicio sobre la tierra, sobre que hubo tanta mortandad, entonces dice que el profeta le dijo, ofrécele a Dios un holocausto. Ofrécele a Dios un holocausto en la era de Arauna Jebuseo. Y David fue a comprar la tierra para ofrecer el holocausto para que la mortandad cesara. Arauna Jebuseo amaba a Abraham. Era un privilegio poder darle la tierra. Y Arauna le dijo ese día, mi rey, tú no tienes que pagar esa tierra. Llévala, tómala, ofrece tu holocausto allí. Y la respuesta de Abraham en 2 de Samuel 24:24 le dijo, no ofreceré a Jehová holocaustos que no me cuesten nada. Él entendía que la verdadera adoración tenía un precio, tenía un costo muy grande. Tus hijos tienen que entender eso, que cuando haya momentos de adoración van a tener que dejar de ir a verse con su amigo porque papá, el sacerdote de casa, mamá,
aquella mujer, cabeza de hogar, sacerdote de casa, dice, vamos a adorar a Dios. No tienen que ser horas, tiene que ser un momento consagrado a Él. Es la manera como vamos enseñándole a ellos. Por eso David conocía el precio de la verdadera adoración. Cuando lo perseguía Saúl, cuando tuvo ganas de tomar agua del pozo de Belén, donde estaba justo Saúl, ellos estaban en la cueva y él solo lo expresó, y sus hombres que lo amaban y se fueron exponiéndose a la muerte para tomar agua, para traerle a su líder. ¿Y sabes qué hizo David cuando le trajeron el agua allá a la cueva? Tenía sed, quería el agua del pozo de Belén. ¿Y sabes lo que hizo? Cogió y la derramó en adoración, porque ahí no tenía animales para ofrecerle, ahí no tenía, él estaba huyendo, él estaba sin nada, solo con esos 400 hombres. Y allí adoraron con el agua derramada. La adoración tiene un costo. Ese costo del perfume de nardo puro de María, ese costo de romper el frasco de alabastro. ¿Sabes? Cuando yo pienso en ese costo tan grande, yo soy una mujer agradecida con Dios porque el Señor realmente me ha bendecido. El Señor me llamó y llevo 42 años sirviéndole al Señor. Desde que conocí al Señor al poco tiempo. Mi esposo, llevamos 54 años de casados. Ese hombre ha sido el regalo más grande que Dios me ha dado. Después de él, mi esposo, por supuesto, nuestros hijos. Pero muchos de ustedes me escucharán decir cuando estoy en los congresos, y siempre digo esto, yo soy la más costosa ofrenda que mi esposo le puede dar al Señor. Yo estoy escribiendo un libro que se llama Que se levanten los mardoqueos. ¿Quién es un mardoqueo? Un mardoqueo es un hombre. Este libro va escrito para los hombres, con beneficio a la mujer. ¿Quién es un mardoqueo? Cuando tú lees el libro de Esther, todo el mundo predica de Esther, pero Dios me reveló acerca de Mardoqueo, la grandeza de los mardoqueos. Es un hombre que ve el llamado de una mujer, los dones de una mujer, jamás obstaculiza el cumplimiento de ese llamado, sino que la impulsa, la ayuda a cumplir. En mi caso, yo he sido una mujer de hogar. He amado mi vida de hogar y la sigo amando. Tenemos 3 hijos, Dios nos agregó otros 3 y 6 nietos incomparables. Todos amamos al Señor y servimos al Señor. Pero soy una mujer de hogar, me encanta, soy muy doméstica. Me gusta tener mi casa hermosa, me gusta la buena cocina, me gusta una mesa bien servida. Hago tradición en el hogar. Cuando mis nueras iban a tener sus hijos, me iba con mi esposo un mes a ayudarles, a instruirles, a cuidarles la dieta, lo que llamamos. Es decir, soy una mujer de hogar. Y de allí me sacó el Señor a servir. Al principio me resistía porque era el tiempo que decían los hombres, y quería empujar a mi esposo a que él fuera. Pero Dios un día me habló y me hizo entender que a los 2 nos había llamado, pero para predicar me había llamado a mí. Y mi esposo ha sido mi equilibrio, ha sido mi polvo a tierra, ha sido mi instructor, ha sido quien me corrige, ha sido quien me ayuda, ha sido la fortaleza en este llamado. Y todo fue paso a paso, hasta que Dios primeramente fue en los retiros espirituales, luego fue en mi ciudad, luego fueron otras ciudades de Colombia, luego fue toda Colombia y luego fueron las naciones. Eso implicaba salir, ese era el precio. Siempre puso sus manos y sigue poniendo sus manos antes de cada viaje y me envía. Pero hubo tiempos, recuerdo cuando estuve en África, me tocó ir a la parte sur de África, Mozambique y Zimbabue, tomaba más tiempo. Y cuando regresé de África, entonces recuerdo que un día él me dijo, fue mucho tiempo, sentí que esto era una eternidad. Y recuerdo que un día me dijo, ¿por qué tengo que pagar este precio? Y yo le dije, mi amor, si tú sientes que hasta aquí yo paro. Y él me dijo, volteó y me dijo,
no puedo hacer eso. Sé que es Dios quien te ha llamado y yo quiero respaldarte, pero hemos sido tan unidos que una ausencia es tiempo doloroso. Y al día siguiente de él expresar eso, sabes, nos llegó una carta. Todavía no existían todos los mensajes por WhatsApp y nada. Una carta de una iglesia, del pastor de una iglesia africana donde Dios me permitió ministrar. Y esa carta era a él, dándole gracias, bendiciéndolo por haberme prestado a ellos, por haber hecho el sacrificio de haberme dado. Y le ponía esta escritura que tiene que ver con la ofrenda, porque el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y él decía, y nosotros damos gracias a Dios por ti. Y luego dice, porque por la administración de este servicio, o sea, de haberme dado, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios por tu vida. Y él le decía, agradecemos a Dios por tu vida, pues por la experiencia de esta administración glorificamos a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos nosotros. Y asimismo en la oración de nosotros por ti, a quienes amamos, aunque no te vemos, le decía, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Y termina diciéndole gracias a Dios por su don inefable. Ese día lloramos juntos. Ese día él dijo, tú eres mi más costosa ofrenda que yo le puedo dar al Señor, mi más costosa adoración, y lo haré con amor y lo haré con todo el gozo de mi corazón. Así es que la adoración está basada en el conocimiento de Dios. La adoración está basada en la fe y en la obediencia. La adoración está basada en costo, en precio, verdaderamente. E involucra entrega, involucra rendición. Número 4, la adoración demanda separación. Dígalo conmigo allí. La adoración demanda separación. Entonces, nosotros volviendo a Génesis 22, en el versículo 5, y dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Entonces vemos cómo Abraham deja a sus siervos. Ellos le ayudaron hasta cierto punto. Los dos siervos aquí representan muchas cosas que se interponen cada día entre tu búsqueda de Dios y entre lo que tienes que hacer. Separación. Hay que separar a veces del negocio, a veces de los compromisos, a veces del mismo ministerio, de los afanes, de la misma gente. Jesús tantas veces nos dio ese ejemplo. Cuando tú vas a Lucas capítulo 5, el versículo 15 y el versículo 16, se nos habla de cómo realmente la gente le seguía por los milagros y todo. Dice, pero su fama que se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. La verdadera adoración demanda separación. No podemos adorar a Dios en medio de todo lo que tenemos que hacer de aquí y allá y de por acá. Sabes que esta pandemia para mi vida ha sido de enorme bendición. He sido una mujer de búsqueda de Dios cada día. Es de las cosas que más valoro. Pero a causa de los diferentes compromisos y ahora todo parado, tengo 3 veces más compromisos que los que tenía, pero de una manera diferente. No tengo que viajar, no tengo que estar 3, 4, 5 días. Estoy en mi casa, cuidando a mi esposo, atendiendo mi hogar, sirviéndole al Señor más que nunca. Pero ¿sabes qué? He tenido
encuentros con Dios como jamás y nunca los había tenido. Pero quiero avanzar. Número 5, la verdadera oración glorifica a Dios. El versículo 16 al versículo 18 ya llegaron a la cima. Recuerde que Isaac pregunta: ¿dónde está la leña? ¿Dónde está el cordero? Él dice: Dios se proveerá. Recuerda lo que dije antes. Isaac debía tener entre 17 y 20 años. Era un joven. Abraham ya era anciano. Prepararon el altar. Su hijo le ayudó a preparar. Por eso esta palabra va dedicada a ustedes en casa. Allí, mientras están con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con sus nietos posiblemente, con la suegra, con el suegro, no sé cuántos están, pero va para ti. Abraham subió con su hijo le ayudó a organizar el altar del holocausto, y cuando terminaron seguro le volvió a preguntar: Padre, ¿y el cordero? Y es cuando Abraham lo mira a su hijo en los ojos y le dice: tú eres el cordero. Yo, papá, sí, Dios, y le explica: Dios me pidió que te ofrezca en holocausto. Papá, pero el holocausto es muerte total. Eso me pidió. Pero papá, tú dijiste que Dios te había dicho que en mí sería llamada descendencia. Sí, hijo, yo sé. Papá, tú me has dicho que manda vidas humanas. Sí, hijo, yo lo sé. Pero ¿sabes qué? Él cumple sus promesas. Algo va a hacer Dios. Si tú entregas, Él lo va a hacer. O impedirá que yo te mate. O el Señor te resucitará. 17, 20 años. Él hubiera podido bajar el monte corriendo. Yo estuve en ese monte. Lo conocimos cuando fuimos a Israel. ¿Sabes qué? Hubiera podido, porque Abraham era anciano. Pero ¿sabes qué dijo Isaac? Padre, voluntariamente yo voy al altar. Y se subió y extendió sus manos, y dice que su padre lo amarró. Y entonces Abraham obedece. El cuchillo está para degollar a Isaac. Y es entonces cuando en el versículo que sigue allí le dice: detente, Abraham. Se oye la voz de Dios. Detente, Abraham. Se oye la voz desde el cielo. Y le dice: no le hagas nada al muchacho. Ya entiendo que temes más a Dios, que me amas más que todo. Dios lo sabía que sí lo amaba, pero Abraham tenía confusión. Y después de que se oye la voz, mira, algo tan hermoso, cuando Dios le dice: detente, Abraham, no le hagas nada al muchacho. Detente, Abraham, no le hagas nada al muchacho. Cuando ya tenía el cuchillo aquí, porque ya conozco que me temes. Abraham oyó la voz de Dios, la conocía, pero Isaac por primera vez escucha la voz de Dios. Su generación entra en adoración, a conocer a Dios. Isaac conocía a Dios a través de su papá, pero ahora lo está conociendo. Conoce que el Dios que cumple sus promesas, que cumple con el llamado, conoce que Dios solamente está pidiendo obediencia y fe. Y no solamente escucha la voz de Dios, escucha al cordero entre la zarza, al animalito cuando hace ve, y ahí estaba enredado. Y entonces su padre lo desata, y luego toman el animal y ofrecen el sacrificio y ponen a ese altar el nombre de Jehová Jireh, el Dios que proveerá. Cuando adoramos a Dios, cuando le entregamos todo, cuando tus hijos y cuando tú entiendes esta dimensión de adoración, Dios proveerá. Dios proveerá para todo. La adoración tiene que ver con eso. No es pedirle y pedirle. Descansamos en Él. Te adoro, no importa. Hay una necesidad, pero yo te adoro. Señor, necesito eso, pero yo quiero es adorarte. Cuando tus hijos entienden, te ven a ti, aprenden el camino a la adoración. Y glorificamos a Dios, que es lo que realmente el Señor entiende, el
corazón tuyo. Y voy a mi último punto y con esto cierro. Número 6, la adoración resulta en bendición para el adorador. Escríbalo allí. La bendición, la adoración resulta en bendición para el adorador. Voy a leerte del versículo 15 al versículo 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, Abraham, en Isaac serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis mi voz. Y Dios le devuelve su hijo. Y Abraham desciende del monte, habiendo obedecido a Dios, habiéndole creído a Dios. Pero Abraham vuelve con Isaac. Permítame decirte esto. Cuando le adoramos, cuando como familia entendemos la dimensión de la adoración, te quiero decir, Él nos dará mucho más de lo que nosotros le entregamos. Nos devuelve mucho más. ¿Y sabes qué? No solamente eso, Él reafirmará las promesas que nos ha hecho en ocasiones anteriores. Esta es la esencia de la verdadera oración. Isaac descendió con su padre, pero ¿sabes qué? Descendió con su padre en un nivel diferente. Ahora entendía, empezaba a caminar en el camino de la adoración. Oyó a Dios, sintió a Dios, empezó a conocer a Dios. Y todo esto, un tipo del sacrificio de Cristo en la cruz, del Padre entregando a Jesús por nosotros. El sacrificio en un acto de amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Repasamos, número 1, la adoración está basada en conocimiento. La adoración se halla condicionada a la fe y a la obediencia. Número 3, la verdadera adoración involucra costo, entrega, rendición. Número 4, la adoración demanda separación. Número 5, la verdadera adoración glorifica a Dios. Y número 6, la adoración resulta en bendición para el adorador. Concluimos hoy este mensaje. La adoración no es un tiempo perdido. Como muchos creen, es el tiempo que le invertimos a Dios y que Dios invierte mucho más en nosotros. En la adoración se revela Él, se revela en maneras y en dimensiones nuevas que no conocíamos. En la adoración Él nos transforma, Él nos cambia. Cuando el profeta entró al templo después de la muerte de Usías, después de que ya profetizaba, y cuando lo vio sentado en el trono alto y sublime, y los querubines y los serafines adorando, se vio como él estaba, vio su pecado. Hasta allí no lo había visto, porque se vio respecto a Dios y fue transformado. La verdadera adoración es la que realmente nos lleva a una dimensión profunda, a un nivel profundo. Es lo que Dios quiere para ti que me estás escuchando, para tu familia, que tu casa sea el lugar de adoración donde Dios se deleita, donde Dios se goza, donde le podemos ofrecer no peleas, no discusiones,
no competencias, no rebeldías, sino que aún como hijo tú obedezcas a tu Padre por amor a Él, como un sacrificio de adoración. Y como padre y como madre podamos limar nuestro carácter para que nuestros hijos puedan ver a Dios en nosotros. Oremos. Padre, te damos tantas gracias por ministrarnos hoy acerca de la esencia de la verdadera adoración. ¿Cuánto te amamos, Señor?